Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Con nuestra vida de lo que Dios está haciendo, y nos gozamos por ello, para que usted allá donde está siga sintonizando y siga a través de esta página ayudándonos a extender el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que sin más preámbulo, mis amados, ahorita terminamos, hacemos una claridad, pero vamos a centrarnos en lo que es la palabra. Y yo le invito a que abra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1. Texto muy conocido. Y qué bueno, hermano, es que Dios nos confirma el tema que tratamos a través de la unidad que hay en la dirección. No se le dice nada al predicador y todo es como si hubiera un acuerdo. Hechos capítulo 1, y voy a leer, o leamos todos, el versículo 8, muy conocido, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos, glorificamos, exaltamos tu glorioso y precioso nombre mediante nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este retiro, por la manera en que tú te estás moviendo en nuestras vidas. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, y por eso nos encomendamos en tus manos, Señor, porque hemos entendido que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ministra a este cuerpo pastoral, que esta palabra sea, Dios mío, ungida, que seas tú tomando la boca, los labios de este tu servidor y colocando el rema necesario para que tu palabra sea, Dios mío, restableciendo, animando, levantando y fortaleciendo al débil. Padre, aún los que están a la distancia y que nos siguen a través de estos medios de comunicación, te rogamos que seas propicio y que sea glorificándote como solo tú lo puedes hacer. Lo declaramos, lo confesamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede usted sentarse, por favor? Siéntese usted, pero no siente la alabanza. En esta hora, pues quiero compartir bajo el tema la necesidad del poder espiritual. En este versículo, que es tan corto pero a la vez tan diciente, y por cierto, este es el versículo clave, diríamos que Hechos 1:8 es el corazón del capítulo de Hechos, o del libro de Hechos. El Espíritu Santo ha venido para convencernos, para equiparnos de que debemos ir, y nos muestra que debemos hacer caso, obedecer
el mandato que salió de los preciosos labios de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros necesitamos, sin duda alguna, ser revestidos de poder, porque no podemos enfrentar al diablo con fuerzas humanas, ni con sabiduría humana, ni con religión, sino que tenemos que revestirnos del poder, porque la Biblia nos enseña que a pesar de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra legiones de demonios en las regiones celestes, pues también la Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por esto y por muchas razones más, necesitamos el poder del Espíritu Santo para servir con efectividad, para ir a sanar a los enfermos y para libertar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, poder para actuar, poder para ir. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dará en primer lugar poder para buscar a los perdidos. En segundo lugar, nos dará autoridad para declarar con certidumbre a Jesucristo como Hijo de Dios. Y en tercer lugar, nos dará poder para preparar a los que han de formar parte de su iglesia. Nosotros no somos los que convencemos a nadie. No es nuestra elocuencia ni nuestra sabiduría, sino que es el Espíritu Santo combinado con la palabra que hace que la gente quede convencida de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Son muy claras y muy frescas las ordenadas fronteras para la expansión y la predicación del Evangelio. Note usted que este capítulo marca un orden establecido por parte de nuestro Señor Jesucristo, y este orden que encontramos en el libro de Hechos nos va a servir a nosotros no solamente para cumplir la gran comisión, sino para testificar, sea a nuestra familia o sea donde estemos. Tiene que haber un orden, y ese orden no lo establece ninguna persona, sino que lo establece nuestro Señor. Y por eso Él dice: y me seréis testigos en Jerusalén, que representa la localidad donde estaban los discípulos. Y después le dice en Judea, que tenía que extenderse, era el segundo paso a ir un poquitico más allá. Después dice en Samaria, y ya se vuelve transcultural. Y después dice hasta lo último de la tierra, ya hablando de un plano internacional. Alabado sea el nombre del Señor. Esto, por cierto, fue el último mandamiento dado por Cristo aquí en la tierra, y pone de manifiesto la necesidad que tiene todo aquel que le sirve al Señor del poder espiritual. Hechos 1:8 es el equipamiento de el siervo de Dios para poder cumplir la misión. Y era tan importante que el Señor les dijo: ustedes no se tienen que mover, no tienen que irse del lugar donde está. Vaya y esperen allá, y yo iré y enviaré la promesa
Y entonces los discípulos muy obedientemente se fueron allá a esperar. Fueron como 500, dice el libro de Hechos. Se cansaron 380, pero perseveraron 120, alabado sea el nombre del Señor. Pero surge una pregunta obligatoria: ¿qué es poder espiritual? Porque hoy en día, con tanto desenfreno, con tantas personas que dicen que son servidores de Dios, que dicen que son siervos de Dios, pues también ellos dicen que las cosas que hacen, las hacen en el nombre de nuestro Señor. O sea, con el poder de nuestro Señor. Para definir esta pregunta, ¿qué es poder espiritual?, debemos primero aclarar qué no es poder espiritual. Poder espiritual no es magnetismo personal. O sea, no es la elocuencia, no es erudición, no puede lograrlo el hombre por su esfuerzo. Esto proviene directamente del Espíritu Santo. Y por eso esta mañana en la enseñanza mirábamos que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y esta verdad la comprendió el apóstol Pablo cuando dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento definitivamente viene de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de poder espiritual, no es ese carisma que tienen muchas personas, pero que no viene de Dios. Porque hay personas que tienen carisma, que son agraciados, que le caen bien a la gente. Hay otras personas que tienen dones naturales que no provienen directamente de Dios, y no se le puede decir que estas personas pues han recibido esto de parte de Dios. No, son dones naturales. Y por eso debemos comprender que poder espiritual es una dádiva divina, producto de una decidida obediencia que está motivada por el deseo de una promesa. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pareciese que aquí en Hechos 1:4 hubiese una aparente contradicción con lo que refleja Mateo 28, cuando el Señor les manda a ir a predicar el evangelio. Lo que pasa es que cuando el Señor da la orden, cuando el Señor les dice que vayan, esa gran comisión necesita sin duda alguna el respaldo de Dios, que se vean los milagros, que se vean las sanidades, que se vea el toque del Espíritu Santo. Como cuando uno entra a una empresa, la empresa está en la obligación de proveer dotación para aquel que ha contratado. Y si es una empresa donde los riesgos son máximos, pues la dotación tiene que ser a la altura del riesgo que se encuentra el trabajador. El Señor, aunque estaba dirigiendo su mandato a hombres, sabía que no podía el ser humano contra el maligno, contra el opositor, contra el diablo, que el Señor le reprenda. Y por eso el Señor le dice: ustedes, antes de cumplir, de obedecer lo que yo les dije que hicieran, les voy a dar la dotación, los voy a revestir de poder,
les voy a dar la unción para que ustedes puedan pelear con esas armas espirituales, para que puedan enfrentar al diablo, para que puedan enfrentar los demonios. Y dice la Biblia que nada y nada en nada nos dañará. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante comprender hoy más que nunca la necesidad que tenemos de este poder espiritual, poder que el maligno le ha logrado robar a muchas personas. Porque si no está el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, entonces vamos a ser fácil presa del enemigo. Si nosotros no nos convencemos que tenemos esa necesidad, 380 dijeron: eso no es necesario. Se fueron. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo otras cosas que realizar. Ha pasado el tiempo. No ha venido lo que nos dijeron. Yo creo que eso mejor es irme a ocupar de otras cosas. Y sí, yo voy a obedecerle al Señor. Y después que Él me bautice, después que Él me dé la dotación. Porque estaban viendo las cosas desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde un punto de vista miope, torpe, humano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero 120 que se quedaron allí en el aposento alto, dice la Biblia que estaban todos orando, unánimes en oración, estaban llorando, suplicando que el Señor enviara la promesa. 120 que no le pusieron tiempo al Señor, que se dispusieron, que dijeron: si el Señor nos dijo que no nos moviéramos, pues no tenemos que movernos, tenemos que esperar la promesa. Y nosotros estamos realizando una obra, estamos trabajando dentro de la viña del Señor, y no podemos realizar absolutamente nada si no está con nosotros la presencia del Espíritu Santo. Es bueno tener dones, es bueno tener carisma, pero no ese carisma humano, no son esos dones naturales. Se necesita los dones que vienen del Espíritu Santo. Se necesita el carisma que viene del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que decirle al Señor que nos llene constantemente, que necesitamos de su presencia, que no podemos dar un solo paso sin que el Señor nos guíe, sin que el Señor nos oriente. Hay factores que indican inequivocablemente cómo hoy más que nunca se resalta esa gran necesidad del poder espiritual que hay en la iglesia y sobre la iglesia. Te mire el ataque que le está haciendo el enemigo al liderazgo de la iglesia. Muchos líderes están desanimados, se portan de una manera irresponsable. Ellos creen que nos están quedando mal a nosotros como pastores de la iglesia en que se congregan, y por eso no hay que comenzar a regañarlos humanamente hablando, sino que eso es un indicio de la necesidad que hay de poder de Dios para que toque esas vidas, para que toque esos corazones, para que se vuelva a encender la llama del avivamiento, del llamado, del servicio, la llama de la consagración, la llama del poder. Alabado sea el nombre del Señor. Se necesita el poder, hay una gran necesidad, y nosotros no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Esa necesidad, hermano, está ahí latente en la iglesia que estamos pastoreando. Desánimo por un lado, creyentes que de pronto buscan acomodo en otros lugares, creyentes que tienen años y se comportan como bebés espirituales, que están demostrando con su actitud un infantilismo, que han perdido la gracia de Dios,
que han perdido el poder de Dios, y entonces al perder el poder de Dios sienten que están desubicados y comienzan a buscar una ubicación externa, un acomodo externo, creyendo que el poder es externo, creyendo que el problema es externo. Pero el problema está dentro de ellos. El problema no es externo. El problema es que les falta más búsqueda de Dios. El problema es que le falta más sed de Dios, más pasión por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos están desertando de la fila del ejército de los soldados de Cristo, porque están viendo que las cosas se están tornando difíciles. Y por eso, hoy más que nunca, usted y yo, mis amados, como que estamos al frente de una iglesia, tenemos que rogarle al Señor y pedir en nuestros cultos, reclamar los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Alabado sea el nombre de Dios. No podemos quedarnos allí en las barreras mirando solamente. No podemos dejarnos llevar y decir, no, eso es normal. Tenemos que meternos, tenemos que clamarle a Dios, tenemos que decirle, Señor, que en cada culto se sienta tu presencia, que en cada culto descienda tu gloria. Ya no se ven esos cultos donde la gente era bautizada por el Espíritu Santo, pero era un bautismo genuino, no era un bautismo falso. ¿Y por qué llamo yo un bautismo falso? Porque esos que hablan en lenguas, termina el culto y se van y siguen andando como estaban, torcidos más que un palo de guayaba. Y no podemos dejarnos llenar de contentillos baratos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo distingo que es verdaderamente poder de Dios? Cuando ese que pasó al frente comienza a cambiar su estilo de vida, comienza a amar la casa de Dios, comienza a tener pasión por las almas, se presenta y dice, pastor, yo quiero servirle a Dios. ¿Qué hay para hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos permite que veamos esa gran necesidad de poder espiritual que tiene que haber en la iglesia, o sea, dentro de la iglesia y por encima de la iglesia, sobre la iglesia. Lo primero, para que se vean las manifestaciones del reino por medio de la iglesia, las señales, lo que los teólogos llaman a la predicación del evangelio, que tiene que ir acompañada de señales y prodigios. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, porque el Señor mismo lo dice, Marcos 16, versículos 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese poder está haciendo falta. Ese poder lo ha perdido la iglesia. Y ese poder tenemos que pedirle al Señor con ayuno, con súplica, que lo vuelva a restaurar, mi amado hermano. Que lo vuelva a levantar, alabado sea el nombre del Señor, para que el Señor se manifieste de una manera milagrosa, de una manera maravillosa. Y lo segundo es que indefectiblemente tiene que ver con lo primero. O sea, al no haber obediencia a la palabra de Dios, entonces no hay sometimiento a Dios. La iglesia, los templos se están llenando de religiosos. ¿Qué hacía un religioso? Usted y yo venimos de una religión. Íbamos de vez en cuando por allá a lo que se llamaba misa.
nos echábamos la bendición. Muchas veces íbamos a mirar las piernas de las muchachas, pero íbamos allá y creíamos que con eso estábamos haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Un poco de religiosos que no quieren honrar al Señor, gente que no han comprendido, que no quieren honrar el día del Señor, gente que no quieren obedecer a Dios, gente que pelean entre ellos mismos, que se ofenden entre ellos mismos, y como no tienen poder de Dios, no tienen la capacidad de perdonar y guardan rencor en su corazón, y con ese rencor se van para otro templo, con ese rencor se van para otro lado. Y el pastor no pregunta por qué ese creyente se vino para acá, por qué ese creyente se está congregando aquí. Tuvo un problema, tuvo una dificultad, y lo más justo a la luz de la Escritura es que ese creyente pueda enfrentar esa dificultad. Recuerde que cuando Elías estaba desanimado, desalentado, y eso lo llevó a ser irresponsable en el llamado, dejando botado el ministerio, el Señor se le aparece y le dice: vuélvete por tu camino. No era camino de Dios, porque el camino de Dios no es para cobardes, el camino de Dios no es para flojos, el camino de Dios no es para gente que elude la responsabilidad de poder arreglar las cosas. El camino de Dios es para gente que sabe que por más obstáculos que haya en ese camino, el Señor dijo que nosotros teníamos poder, porque Él nos había dado ese poder. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy en día, mis amados, nosotros vemos con tristeza que no está el Espíritu Santo en la vida de mucho creyente, porque no hay poder. El Espíritu Santo, cuando está en una persona, cuando está en un ministerio, se manifiesta. Ese ministerio, la presencia del Espíritu Santo hace algo, mi amado hermano. Pero si una persona no está equipada con poder, si una persona no tiene el poder del Espíritu Santo, entonces esa persona no puede enfrentar los problemas que se le avecinan. ¿Cómo se refleja esto? Primero tendríamos que mirar la triste condición de la iglesia hoy en día. Hay muchas de las iglesias representadas en el libro de Apocalipsis, iglesias que piensan, hablan para sí mismas: ya no tengo ninguna necesidad, me he enriquecido. Ahora los ayunos que hablan, supuestamente ayunos de poder, comienzan a las 9 y terminan a las 11. Esos son los ayunos de poder. Se ha perdido la pasión por buscar a Dios, se ha perdido la sed por Dios. Entonces, ¿cómo va a manifestarse Dios en la vida, en la iglesia? Esa es la condición paupérrima de la iglesia. Hay aquí un mayor peso de responsabilidad, por cuanto ya estábamos advertidos por Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 al 22, encierra la siguiente advertencia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el concepto de ellos. Viene el concepto de Dios y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y viene el consejo de Dios: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un dicho que dice que si el pastor es una nevera, los creyentes son cubitos de hielo. Y ojalá que la decadencia de la iglesia no sea responsabilidad del pastor, porque aquí en Apocalipsis el Señor está mandando a amonestar al pastor de la iglesia. Era el pastor el que estaba lleno de conformismo, de mediocridad, estaba ciego, no tenía visión. Por eso el Señor le dice: yo quiero ungir tus ojos con colirio para que veas, alabado sea el nombre del Señor, para que salgas de la condición en que te encuentras. Tú que dices que eres rico, la verdad es que eres un miserable. Tú que dices que estás vestido, la verdad es que estás desnudo. Tú que dices que eres rico, eres un pobre, alabado sea el nombre del Señor. Ese era el concepto de Dios. Y Dios conoce los corazones. Deberíamos meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Es una advertencia para este tiempo. Es lo que se está viendo, mi amado hermano. Aún en nuestras iglesias, mucha gente cree que la bendición de Dios, que la presencia de Dios, que la espiritualidad se mide por tener carro, casa, beca, por tener un buen empleo. Alabado sea el nombre del Señor. Se les ha olvidado que lo espiritual es lo que rige lo material. Esa gente se ha conformado. Y hay aún en nuestras iglesias ayunos baratos donde no hay poder, donde todos se arrinconan por allá y no se siente ni un murmullo. Solamente hasta se puede escuchar el aleteo de las moscas, porque el diablo, que el Señor le reprenda, ha robado el clamor de la boca de los creyentes, ha robado la intercesión. Ya no se escucha a la gente gemir, ya no se escucha al pastor clamar, ya no se escucha al liderazgo clamar. Ya está desapareciendo los altares de la iglesia, mi amado hermano, y nosotros no podemos entrar al oír. Aquí no se acepta eso. Como decía un difunto que estuvo en nuestros medios, allá sí, pero aquí no. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver a buscar de la presencia de Dios. Pastor, tenemos que volver a avivar esa iglesia. Tenemos que decirle a Dios: haz algo, Señor, haz algo en nuestros medios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Muchos piensan de sí mismos que no son ateos, pero es que resulta difícil también llamarlos hijos de Dios, porque supuestamente son cristianos y son malapagas, tienen un testimonio paupérrimo, son contendores, cazapeleas. Se puede deducir esto cuando de pronto por equivocación le pasan un papelito cobrándole lo que ya pagó y se soplan como pavos. Eso es falta de espiritualidad. Creyentes que ya no respetan al pastor, que le hablan y que de pronto se aprovechan que el pastor les da confianza y abusan de la confianza, maltratando al pastor.
eso es falta de espiritualidad. Cuando no hay seriedad en la iglesia, cuando ese creyente, mi amado hermano, ha perdido la pasión por servirle. Antes, cuando a uno le decían le toca un culto, uno llegaba temprano allá a clamar y uno se sentía nervioso y uno, hermano, dependía de Dios. Hoy en día se le dice a un líder le toca el culto y llega faltando 5 minutos y se para allá en el altar a hacer estorbo, porque eso es lo que hace, porque no tiene poder, porque no tiene presencia, y quieren reemplazar la presencia con una lenguas que ya se las han aprendido de memoria, alabado sea el nombre de Dios, y quieren proyectar una falsa espiritualidad. Pero la verdad es que no tienen una vida de altar, no tienen una vida de consagración, no leen la Biblia, sino cuando les toca el culto, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia que hoy en día se está levantando, mis amados. Un verdadero temeroso de Dios, no habría que ahondarle mucho sobre la vestimenta. Una persona espiritual no se pondría a pelear y a discutir si era liso o no era liso, si era crespo o no era crespo, si esto es malo o aquello es malo, porque esa persona que ha nacido de nuevo lo que quiere es agradar a Dios y se conforma con la revelación de la palabra. Y esa persona dice, si Dios lo dice, yo lo hago, alabado sea el nombre del Señor. Pero no hay espiritualidad en la iglesia. Hay mero alaraque, pero no hay poder, mi amado hermano. No hay poder de Dios. Y se necesita, estamos urgidos, necesitados del poder espiritual. Porque una iglesia que no tiene poder es una iglesia que el diablo y sus secuaces se burlan, alabado sea el nombre del Señor. Cuando vaya un endemoniado, pueda salir libre, que un brujo no pueda ni sentarse en una silla porque siente que se le quema la cola, alabado sea el nombre del Señor. Pero falta poder de Dios, mis amados. Se está metiendo el mundo de una manera solapada. Entonces ya esa gente quiere que se les predique suave. Esa gente quiere que se les predique cosas nuevas. Están queriendo que se les predique cosas nuevas. Pastor, predique algo novedoso, porque es que a mí me afinaron el oído en TVN. Esos predicadores me han vuelto exquisito. Lo que le hicieron fue atrofiar el oído. Eso no es leche espiritual sana. Eso es leche espiritual adulterada con humanismo, con filosofía, con psicología. Alabado sea el nombre de Dios. Y con cuanta porquería. Me gustó una propaganda que escuché hace años del hermano Ortiz en un mensaje. Sin terapia, sin prontoterapia, sin diabloterapia, alabado sea el nombre del Señor, pero con poder del Espíritu Santo. La iglesia cree que las cosas han cambiado hoy dentro de la obra de Dios. Pero la verdad es que Hechos 1:8 sigue siendo tan real como en ese entonces, alabado sea el nombre de Dios. Si no hay poder es porque no se ha recibido al Espíritu Santo. Que el Señor es claro, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una de las consecuencias de un poder original es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Porque un creyente no puede resistir una tentación. Porque un creyente es seducido por la pornografía. Porque un creyente es atraído por una mujer que no es su esposa. ¿Por qué no puede resistirse cuando ve una ofrenda mal parqueada y se la echa al bolsillo? Alabado sea el nombre de Dios. Porque tenemos que cuidar muchas veces que en la iglesia no se pierdan las cosas. No se puede dejar una triste gaseosa en un enfriador porque se la toman. Eso es falta de temor de Dios. Eso significa que no está la presencia del Espíritu Santo. No debería ser así. Nosotros deberíamos
confiar en ese creyente nacido de nuevo. Tiene que ser así, que se me quede la billetera y ahí permanece. Pero qué triste es que viene el super espiritual y se la embolsilla o la esculca a ver qué tiene, y si ve 2 billetes de 50 saca uno, dice miti miti. No hay temor de Dios. ¿Por qué las cristianas se la pasan viendo televisión, viendo telenovelas que le hacen apología a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la brujería, a la hechicería y a cuanta porquería se inventa el diablo? Porque no tienen poder. Pero invítelos a un ayuno y verá que van llegando a las 10, 11 de la mañana. Primero, hermano, en cuando ya trataban de esconderse y entraban así como de una manera camuflada, ahora entran sacando pecho con una sonrisa de oreja a oreja y miran desafiante al pastor como queriéndole decir: agradezca que vine. Eso es lo que se está levantando hoy en día en la iglesia, y nosotros no podemos quedar indiferentes. Hay mucho pastor, mucho líder que está ocupando la silla de Elí, porque Elí se sentaba, había muerto espiritualmente ya, no tenía esa pasión por servirle a Dios, estaba conformado, estaba vegetando dentro del ministerio. Ya no le importaba, sus hijos hacían lo que querían, ya no los exhortaba, y si sus hijos hacían lo que quería, la gente también lo hacía. Pero él sentado allá, con esa barrigota allá, recostado, hermano, en el dintel de la puerta. Pero cuando venía gente como Ana a clamar y a derramar su alma, inmediatamente se paraba a estorbar, porque no había espiritualidad, porque no había poder en la vida de ese sumo sacerdote. Amado pastor, usted no puede dejar que el poder de Dios se vaya de su vida. No puede dejar que el poder del Espíritu Santo se vaya de su vida. Es para usted, para mí esta palabra. Si usted quiere poder, tiene que recibir la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene que ser lleno. Usted tiene que ser lleno del poder de Dios. No podemos conformarnos con menos. No podemos. Por eso muchos cristianos dicen que no son del mundo, pero miran y se deleitan con las cosas mundanas, al igual que la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba tan arraigada, tan perdida, mi amado hermano, que aún caminando el camino de la salvación, yendo directo a la salvación, se le hizo fácil desobedecer a su esposo, desconocer la autoridad que era su esposo, como diciendo: el evangélico es él, el espiritual es él. Yo no quiero seguir a ese Dios, yo no quiero nada de parte de ese Dios. Salió físicamente, caminó físicamente, pero no caminó con su corazón. No tenía un corazón para agradar a Dios. Y por eso cuando se descuidó Lot, cuando Lot la perdió de vista, cuando ella se hizo voluntariamente a espaldas de Lot, se le hizo fácil mirar hacia atrás. Caminar y mirar hacia atrás es peligroso. El Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, el que verdaderamente quiera ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz cada día. El que quiera seguirme, el que ponga su mano en el arado, no tiene que mirar hacia atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, ¿cuántos años tiene usted en el ministerio? ¿Hace cuánto Dios lo llamó? Y Dios lo llamó a usted para vivir una vida victoriosa. Dios lo llamó a usted para que usted fuera a encender a otras personas, para que usted le dijera a la iglesia que se necesita el poder, la presencia, la unción del Espíritu Santo, que separados de él no podemos hacer absolutamente nada. Pero nos hemos descuidado, mis amados. Las almas de estas personas están divididas en dos. En el templo son santos, pero fuera del templo son mundanos. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios.
Eso, mi amado, nosotros no podemos centrarnos cuando es una actividad espiritual. Es una actividad espiritual. Pero hoy en día, mis amados, los campamentos que se hacen, entonces comienza desde por la mañana tipo 8 allá a cantar, porque se canta más de lo que se expone la palabra. Y ya cuando son las 2 de la tarde, los jóvenes se van a bañarse como cualquier impío, como cualquier mundano. Hasta los bautismos, mis amados, se los está parrandeando el diablo, porque se van supuestamente a algo que es espiritual. Pero cuando termina el bautismo, entonces comienza el zafarrancho, comienza el paseo, y nosotros no podemos cambiar nuestros principios. Alabado sea el nombre del Señor. Si es un bautismo, es un bautismo. Pero si es un día de recreación, sea un día de recreación en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero también refleja hoy en día la iglesia, también se refleja la derrota o la derrotada vida de la iglesia, que se ve en primer lugar por la falta de victoria sobre el pecado. El pecado está venciendo a muchos cristianos. El pecado de la ociosidad, el pecado de la pereza, el pecado de la avaricia, el pecado de la desobediencia. Se están cuidando mucho de no adulterar. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, está siendo astuto, está comenzando a trabajarlo, y se nos olvida la manera en que el Señor lo desenmascaró. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es un proceso que no ha cambiado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero muchos cristianos, mi amado hermano, que puede llegar temprano a la iglesia a clamar, no lo hace porque está mirando el reloj y está pegado del televisor. Todavía me queda un tiempecito, y ahí idiotizados al lado de un televisor, mientras que Dios está allá en el culto con la respuesta que quería, y después el diablo le susurra al oído: ¿eso para qué va? Ya se hizo tarde. Y se acomoda en la silla, se duermen en el culto, pero con los ojos bien pepiados frente a ese televisor. Duran hasta las 12, 1, 2 de la mañana, y después se levantan con los ojos hinchados. Antes era por orar, por clamar, ahora es por ver televisión, incluyendo pastores. Por eso hoy en día vivimos una época cuando la iglesia influencia en el mundo. Hoy en día ya vivimos en una época cuando la iglesia y la obra de Dios es gobernada por el pueblo y no por el Espíritu Santo. Casi siempre se dice: ha parecido bien a nosotros, y esperamos que le parezca bien al Espíritu Santo. No se permite predicar lo que el pueblo necesita, sino lo que el pueblo le gusta. Como es de notorio la necesidad del poder espiritual. Ahora, ¿cómo obtener el poder espiritual? Tal vez estará la pregunta que se formuló en la mente de los discípulos al oír hablar a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, y volvamos a leer Hechos 1:4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Para recibir lo que ellos recibieron, debemos hacer lo que ellos hicieron. Y lo que ellos hicieron fue obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hechos capítulo 1 versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. De esta actitud podemos extractar lo siguiente para obtener este poder espiritual. Primero, debemos desearlo sinceramente. Esta iglesia naciente se trasladó porque tenía hambre y sed de la presencia de Dios, y obedecieron al Señor. En segundo lugar, debemos quitar todo pecado de nuestra vida.
porque no podemos vivir agradando a dos señores. En tercer lugar, debemos entronizar a Cristo en nuestro corazón. En cuarto lugar, debemos obedecer al Espíritu Santo. Y en quinto lugar, debemos creerle todo lo que el Señor nos dice. Cuando yo sigo al pie de la letra esta fórmula, entonces obtengo poder espiritual. Y el resultado de tener el poder espiritual lo podemos ver si centramos bien nuestra atención en el versículo 8 de Hechos 1, cuando el Señor dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no solo quiere que seamos sus testigos, sino que además quiere que seamos testigos eficaces. Ese es el resultado de tener el poder espiritual, la eficacia. Y para ser eficaces dentro de la responsabilidad que se nos ha asignado, hay que recibir poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese poder solo lo da la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, mis amados, uno tiene que confrontar la realidad que vive. ¿Cómo está el poder de Dios en su vida? ¿Cómo está la presencia de Dios en su vida? El Señor dice: pero recibiréis poder. Y ese pero es lo que hace que este texto tenga sentido. Porque podríamos decir: pero cuando me busquen, entonces van a recibir poder. Y cuando ustedes me busquen, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces los maravillosos beneficios que nos da la bendita presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas son incomparables. Cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, tengo victoria sobre el pecaminoso yo. No me domina la carne, no me dominan las pasiones. Ahí sí puedo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque se tiene poder del Espíritu Santo. Escuche esta verdad que revela la Biblia, pero que solo puede aplicarla el Espíritu Santo en los que le obedecen. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, mis amados, en nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio irrestricto de la carne. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, no al cuerpo humano como tal. El verbo griego traducido como "se ha destruido" no significa ser aniquilado, sino derrotado y privado de poder. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, cuando tengo al Espíritu Santo, en segundo lugar, tengo valor para poder testificar. Miremos un ejemplo bíblico que es muy leído, pero poco imitado. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un nuevo Pedro, humilde pero audaz,
Su confianza vino del Espíritu Santo, el que hizo de él un predicador enérgico, dinámico, que la gente le gustaba escuchar, porque había algo diferente en él. Es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay algo diferente. Marcamos la diferencia, sea donde sea. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo, en tercer lugar, tengo una vida transfigurada e influyente. Escuche eso. Una vida así es un semillero. Dice Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. He aquí una vida transfigurada, o sea, una vida permeada, traspasada, inundada por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y una vida así, mis amados, influye, porque dice Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No podemos quedarnos callados. Cuando yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en cuarto lugar, estoy al frente de una iglesia avivada, de una iglesia, mi amado hermano, que tiene pasión por Dios. Un pastor no se deja meter una iglesia conformista. Un pastor no permite que la iglesia se enfríe. Un pastor no permite que la iglesia se mundanalice. Un buen pastor no permite que los hermanos traigan el mundo a la iglesia, que traigan costumbres a la iglesia. Un buen pastor tiene celo, así la gente lo critique, así la gente le diga, ese pastor es duro, porque ese es el concepto que hoy se escucha. Dicen, ese pastor es duro. Lo mismo dijeron los que oían al Señor, pero ellos dijeron la verdad. Dura es la palabra, no hay pastor duro. Cuando un pastor se dedica a predicar la palabra, la gente tiene que exhalar expresiones como esas. Ese mensaje está duro, ese mensaje me dio duro. Usted no espere que cuando predique un sermón la gente se le acerque y le dé palmaditas en la espalda. Oh pastor, lo invito para una campaña, para que usted venga y me predique. Usted tiene un mensaje tremendo. Mire cómo danza la gente. Y que la gente dance. Si esos que danzaron son carnalotes, que no han nacido de nuevo, alabado sea el nombre del Señor. Eso no es espiritualidad. Queremos saber que es un verdadero avivamiento. Miremoslo en la Biblia. Que es un verdadero avivamiento. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche, se añadieron 3,000 personas, pero ahí no es todo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena, y en las oraciones. Les gustaba el culto de oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Si usted mira, había gente en el altar clamando, había gente en el altar orando. Y cuando hay gente en el altar orando es porque tienen pasión por Dios. Y cuando hay pasión por Dios, para esa gente es a las que el Señor les dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Eso sí es avivamiento puro, genuino del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, en Hechos 1:8 es una verdad ignorada y malinterpretada por la iglesia de hoy. La iglesia primitiva valoró, deseó, buscó y recibió el poder espiritual. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sincera y sencilla: porque sintieron la necesidad. Esa necesidad los hizo entender
las palabras del maestro en Hechos 1:8. Porque las palabras del Señor le crearon una necesidad. Cuando yo recibo la palabra en mi corazón, cuando yo permito que esa palabra baje a mi corazón, esa palabra me crea una necesidad de buscar a Dios. Esa palabra me crea una necesidad de depender de Dios. Esa palabra me crea una necesidad de buscar el poder de Dios, porque le he creído a Dios. Esa iglesia le creyó al Señor, y cuando el Señor le dijo: mire, no se muevan de Jerusalén, vaya, busquen, y ellos se fueron inmediatamente a hacerle caso al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo destaca 3 puntos de suma importancia. Primero, y con esto voy concluyendo, el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Estamos hablando de la gracia, que usted habla, que la gente lo escucha, que la gente comienza a reaccionar. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo hay que recibirlo. No se trata aquí de una experiencia automática. Note que Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración, pero escuche, y en ruego. La necesidad los llevó a orar, a suplicar. Y en tercer lugar, uno sabe cuando el Espíritu Santo lo llena, no por lo que uno cree, sino por lo que la Biblia dice. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El apóstol Pablo un día le preguntó a unos creyentes algo muy importante, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sabe que cuando voy a la etimología de esto, quiere decir que testificaban del Evangelio? Por eso, mis amados, la pregunta que hoy el Señor Jesucristo nos revierte a nosotros, la iglesia, es: ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Tiene usted necesidad del Espíritu Santo? ¿Le pide usted al Espíritu Santo que lo llene? ¿Desea usted que el Espíritu Santo lo llene? ¿Quiere usted un ministerio que trascienda? ¿Quiere un ministerio que haga la diferencia? ¿Quiere usted ser una zarza envuelta por el fuego del Espíritu de Dios? Entonces usted tiene que tener necesidad. Y usted demuestra esa necesidad cuando usted se levanta temprano a clamar, cuando usted es el primero que está en el altar, cuando la iglesia lo vea a usted en el altar llorando, gimiendo, cuando la iglesia vea a su pastor que está ya rogando con lágrimas en los ojos: Señor, manda poder a este lugar, manifiéstate en este culto, toca la vida, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Señor, conmueve estos lugares, toca este cáliz, Señor, haz algo extraordinario, porque esa persona que tiene necesidad de Dios está allí, como dice la Escritura, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Cómo está la iglesia, mi estimado pastor?
¿Cómo está la iglesia que usted pastorea? ¿Cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos están viviendo una vida verdaderamente santa? ¿Cuántos están viviendo una vida verdaderamente pura? ¿Cuántos tienen convicciones que se le han desarrollado por escuchar a su pastor enseñar bajo la unción del Espíritu? Y cuando se tiene la unción del Espíritu, no solamente se predica allí el logo, sino que viene el rema, alabado sea el nombre de Dios. La palabra necesaria la tiene usted, o simplemente está vegetando en el ministerio. Te conformas porque has hecho un cursillo. Te conformas porque tienes diplomas. Te conformas porque has hecho esto y lo otro. La unción no viene por el estudio. La unción viene por la búsqueda. La unción viene por la pasión que se tiene al buscar a Dios. Cuando yo busco a Dios, allí el primero que está es Dios. Y Dios desea eso. Gente apasionada, pastores apasionados, líderes apasionados, que comiencen a llorar, que comiencen a gemir y que demuestren con su vida lo que dice la palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Eso, y quiero concluir con esto, mi amado hermano. ¿Cómo está su ministerio? ¿Está creciendo o está decreciendo? Hay poder de Dios en su vida, y ese poder de Dios lo lleva a usted a vivir la vida que Dios quiere que viva. Ese poder lo lleva a usted a vivir un devocional, a tener un celo por la doctrina, a tener un celo por la palabra. O usted simplemente hace las cosas por inercia. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene. Se necesita el poder. ¿Hace cuánto te bautizó el Espíritu Santo? Pero ¿hace cuánto que no renuevas ese poder? La visión que tienes no es 2020. Porque hay nube, hay terillo en tu visión. Y no puedes ver a plenitud lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso muchas veces crees lo que el diablo te dice: hay que renunciar, hay que abrirse, hay que darle campo a otro. Entonces no tienes convicción de tu llamado. Pero si tienes convicción de tu llamado, entonces vas a orar y vas a clamar. Como aquel predicador que en los sabanales de Inglaterra lloraba y gemía y le decía: o me das a Inglaterra o me muero. Y no era una oración de 5 minutos, no era una oración de 5 pesos, era una oración mojada con las lágrimas que salían del alma, porque tenía pasión por Dios. Por eso, mis amados, esa es la gran necesidad que tenemos del poder espiritual. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro por un momento. Estimado hermano que a través de la internet nos estás viendo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres un religioso o eres un cristiano genuino? Te tienen que llevar en carretilla porque no tienes convicción. O vas motivado por la pasión que tienes por Dios. Hay que decirle, pastor, a Dios: lléname, Señor, porque yo separado de ti nada puedo hacer. Hay que clamarle a Dios para que Dios avive el ministerio que nos ha entregado, para que Dios avive la llama de la pasión por las almas, para que Dios me despierte, para que Dios me levante. Yo tengo que decirle a Dios: yo no puedo seguir así, yo tengo que despertar, yo tengo que decirle: Dios, haz algo con mi vida. Yo tengo que decirle: Espíritu Santo, te necesito. Tú no me has llamado para fracasar, necesito de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo va a venir en aquellos que tienen necesidad, en aquellos que verdaderamente ven la necesidad de Dios y están allí, hermano, clamando, gimiendo, están allí llorando, suplicando. Eso es lo que quiere el Espíritu. El Espíritu Santo quiere activar esa vida de poder. El Espíritu Santo te quiere llenar, lo dice la Escritura: pero recibiréis poder.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer el sueño, te va a ayudar a vencer la pereza, no va a permitir el conformismo en tu vida. Por eso necesitas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te quiere mover, el Espíritu Santo quiere volver a traer un avivamiento. No se le olvide, mi amado hermano, la consigna de Dios: la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Shama y ralabajándeme. Si por un sermón se convirtieron 3,000 y todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, si por un sermón aquellos dejaron la vida mundana, si eso dice la Biblia, la gloria primera, esa era la gloria primera, y la Biblia dice que la gloria postrera va a ser mayor. Shama shaindeme irreleveben shamahandeme. Estimado pastor, no te conformes con gotas, no te conformes con migajas. El Espíritu Santo quiere revolucionar tu vida. El Espíritu Santo quiere revolucionar tu ministerio. El Espíritu Santo quiere revolucionar la iglesia donde te congregas. Ay, ralaba shoma irreleveben shamalabajándeme. Pero hay que reconocer, y una persona que reconoce la falta es esa persona que también dice: me falta algo. Como cuando usted tiene sed y va directo a la nevera, usted tiene sed de agua, esa necesidad lo llevó a buscar el agua. Y el Señor quiere hacer algo grande con su vida. El Señor quiere revolucionarte, pastor. El Señor quiere levantarte. Él quiere darte la gloria postrera. Él quiere darte la unción postrera. Y tú tienes que buscarla, decirle: Señor, yo no quiero ser un pastor de una iglesia muerta. Yo no quiero ser un pastor de una iglesia fría. Yo no quiero ser el pastor de una iglesia mediocre. Ay, ralama soma, ándeme. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallen descanso para sus almas. Sendas antiguas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Bienvenidos.